Estamos en Estatuto Z, episodio 2. Que pasando por aquí estaba pensando yo cuánto arte hay en Extremadura. Y digo, voy a buscar en la calle el top 5 de cantantes y grupos extremeños. Y empezamos por el 5. Chicas, si hay una canción de referencia en Extremadura para vosotras, ¿cuál sería? Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, Carmen, Carmen. Muy bien. Pues los chunguitos, ¿no? De ¿Qué Extremadura, canción? ¿Con qué canción? me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Y ya está, no me sé más. El mejor grupo de Extremadura para nosotras son las Azúcar Moreno. Solo se vive una vez. 1, 2, 3, caramba. Las Azúcar Moreno. ¿Y qué cantan las Azúcar Moreno? Tus ojos bandidos robaron con cuento la sangre y la vida de mi corazón. ¡Caramba! Y en el puesto número 3... Soraya. ¿Y una canción? Por mí te puede ir al cuerno. La cantamos un poquito entre las dos. Déjate. ¡Caramba! Yo empiezo y tú sigue, ¿vale? Por mí te puedes ir al cuerno. Basta ya de tus mentiras y tu falsa forma de amar. Bueno, pues yo a mí Soraya me encanta porque además soy del mismo pueblo de ella, de Valencia de Alcántara, y nada, increíble. Basta ya de tus mentiras. ¡Caramba! Pues los ganglios, que son de Montijo. Y podrás cantar una mijina, ¿no? Sí, una mijina, puedo cantar, a ver. Ya no queda puente por encima del Guadiana. No hay forma segura de llegar a Puerta Palma. Te dan los 7 males si te metes en el agua. No hay forma segura de... No, ¿cómo eres? ¡Caramba! Podemos repetirla, venga, a ver. Que ya que me va mi madre. Venga. Ya no queda puente por encima del Guadiana. No hay forma segura de llegar a Puerta Palma. Te dan los 7 males si te metes en el agua. No te queda otra que pagar la de la barca. ¿Qué mierda de barca es una puta palangana? Debajo la criatura pesadilla argüiniana. Y ahora sí, en lo alto de la lista, en el puesto número 1 está... Extremoduro, sin duda, pero no de Extremadura, de España entero. ¿Y alguna canción de referencia que te gusta a ti? No sé, muchísimas. Su payaso, por ejemplo, la más famosa. Si te vas, no sé, tiene muchas. ¿Cuál es el himno? El himno, pues sería Si te vas, creo yo. La que canta todo el mundo. Yo me quedo con Extremoduro, sin duda. Sin duda, ¿no? Sin ¿Y duda. con alguna canción, sin duda? Si tú te vas. ¿Por algún motivo en particular o porque te gusta? Porque mi novio me la dedicó y la verdad pues le tengo más aprecio en concreto. Te llegó al corazoncito tu novio con esa canción, ¿no? Me llegó, sí. Ah, bueno, Hueco también, que encima es de al lado de mi tierra. ¡Caramba! A los 20 de enero cuando mañana, y a los 20 de enero cuando mañana, sale un capitán fuerte a poner. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En Estatuto Z hemos hablado de símbolos. Uno de esos símbolos es el himno de Extremadura, pero esta canción que están escuchando, pues también se puede considerar uno de esos himnos de Extremadura. Es La Alborada de Jarramplas de Acetre y hoy me acompaña Ana Jiménez, una de las componentes del grupo. ¿Cómo estás? Muy bien. Se puede considerar esta canción un himno de Extremadura, como también lo puede ser su fiesta, el Jarramplas. Bueno, la verdad es que un poco sí, porque, hombre, para nuestra alegría la verdad es que sigue sonando muchísimo, a pesar de que tiene ya no sé cuántos años son, del año 99 es cuando sacamos esta versión, y sigue sonando mucho, y la verdad es que estamos muy contentos con eso. Sí, quizá puede ser un himno, no lo sé. Puede ser un himno, porque Acetre, estamos celebrando el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, pero Acetre incluso tiene más años que el propio estatuto, ¿no? Unos poquitos más, solo unos poquitos. O tiene, bueno, pues son ahora mismo 47. Empezó en el año 1976, entonces, bueno, pues eso, 7 años antes, ¿no? Más o menos. Y bueno, pues empezó, imagina, con un grupo de jovencillos de 14, 15 años, reuniéndose a tocar, pues
imagina, después de todo la muerte de Franco y todo esto, pues toda la gente empezó un poco pues a florecer, la cultura, la música, bueno, cosas que a lo mejor no habían tenido oportunidad de hacerse antes, o sí se habían hecho pero un poquito más encorsetadas, pues ahora la gente empezaba a hacerlo, a reunirse, pues eso, a hacer música y a cantar cosas de cantautores que antes a lo mejor no estaban permitidas, que es un poco como empezó Acetre. Y bueno, y a partir de ahí empezó como un grupo de aficionados y hasta ahora. Se ha convertido en un grupo de referencia, además. Bueno, no lo sé, supongo que en cierto modo en Extremadura sí, ¿no? No seas humilde, Ana. ¿Eh? No seas humilde. Sí, bueno, a ver, las cosas como son. Yo conozco a Acetre desde hace muchísimos Creo que es años. un grupo bien conocido por toda Extremadura, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo ya te digo, yo conozco a Acetre desde antes de entrar. Yo llevo 13 años y ya era seguidora, ¿no? Y bueno, y tampoco era especialmente seguidora de grupos folk, pero bueno, Acetre te llama la atención. Por unas cosas u otras, al final como que la tierra te llama, ¿no? Y en estos más de 40 años, tú llevas 13, nos decías, entiendo que el grupo musicalmente ha cambiado, ¿no? Ha evolucionado. Sí, pues como te decía, musicalmente al principio era pues cosa de hacer versiones de cantautores tipo Pablo Guerrero o grupos de aquella época de folk tipo Harcha o el nuevo Mestre de Juglaría, que eso bueno no sonará mucho, pero en aquellos momentos pues estaba muy en boga, a recoger las canciones de Olivenza, que es como se empezó, y además en una época. Fíjate que pues con todo el tema franquismo y tal, estábamos muy separados de Portugal y se veía un poco mal incluso cantar canciones portuguesas en Olivenza. Bueno, pues los primeros Acetres, José Tomás Sousa, Antonio Leiras, pues cogieron y empezaron a recopilar canciones de su abuela, de gente de allí, y a grabarlas, ¿no? A recogerlas y que estaban cantadas en portugués. Y a partir de ahí evolucionó la cosa. Y bueno, pues hasta ahora. Hasta ahora entiendo que en los comienzos el trabajo de estudiar toda esa historia de Extremadura, de las tradiciones, del folclore, fue mucho, ¿no? El que se hizo. Sí. Era una época, pues imagina, muy buena, ¿no? Porque todavía vivía la gente que sabía esas canciones. Ahora hay gente, pero hay muchísima menos, ¿no? Los abuelitos y las abuelitas que se sabían todos esos temas, que los cantaban en su juventud, se los seguían sabiendo. Y entonces la gente iba grabadora en mano, pues grabándoles antes de que desaparecieran, ¿no? Y ahora, pues de todo eso que se grabó, tanto la gente de Acetre como otros muchos grupos, pues se sacan muchos temas de los que tocamos nosotros ahora y bueno, versiones más modernizadas, más renovadas. A ver, renovado, eso iba a preguntarte, sí. ¿No? Acetre está en constante evolución, sí. Y os vais renovando. Sí, como grupo, como componentes, sí, imagina, gente de 14 años quedan 2, o sea, de 14 años que empezaron quedan 2, ¿no? Y ahora están pues a punto de jubilarse. Y luego los demás pues hemos ido entrando, saliendo y puede haber, no sé, a mí me hablaban de que podía haber pasado como 80 personas por el grupo en todos estos 47 años, que parece que no, pero... Claro, son muchos años, pero también muchas personas las que han pasado por Acetre, ¿no? Muchísimas. Yo no dejo de conocer Acetres por todos lados, ¿no? Me dicen, mira, esta persona estuvo en Acetre. Vale, pero esto hace ya 20 años, 25 años, 10 años. Pero al final queda ese vínculo, ¿no? Que sí, se recuerda a todas aquellas personas que han pasado por el grupo. Sí, mucha gente y muchas relaciones, y luego además a veces pues para conciertos especiales se llama a esa gente, ¿no? Y se les invita a cantar cosas, y, en fin, que bueno, está chulo, es una familia bien avenida y amplia. Y decía que Acetre a una tradición y bueno, modernismo. Uh-huh. Por ejemplo, en los escenarios podemos ver un pandero, un instrumento actual como puede ser un violín. Claro. Si en un principio se tocaban bandurrias, laudes y cosas como más típicas, más tradicionales, pues ahora ya vamos cogiendo
Bueno, y seguimos tocando historias tradicionales, ¿no? Panderos de aceuchal, pandero de Montehermoso, gaita y extremeña, que es una flauta de 3 agujeros, y tamboril, todo esto, o percusiones tradicionales como sartenes o tapaderas, ¿no? Eso lo vamos combinando con instrumentos pues más propios de esta época, con violines, batería, bajo, acordeón, todo esto sigue estando, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer una mezcla que sea también digerible para la gente que está escuchando ahora. No todo el mundo le apetece escuchar música súper tradicional, súper pura, ¿no? Y nosotros lo entendemos así. Bueno, para nuestro gusto sobre todo. Sí que gusta a vosotros primero. Totalmente. Si no nos gusta, apaga y vámonos, ¿no? Y por eso sigue 47 años el grupo, que parece que no. Y si tuviéramos que hacer un repaso de todos estos años atrás, de la música extremeña, ¿cómo ha evolucionado en estos últimos 40 años? Pues yo creo que en un principio no estaba tan desarrollado. Imagina, la gente sí que cantaba hace 50, 60, 70 años, sí que cantaba en los pueblos. Luego esto se ha ido perdiendo. Y no había grupos como tal. No había grupos como los entendemos ahora de folk, ¿no? Entonces esto se ha ido formando pues un poco en esa época de la transición, de hace 40, 45 años, empezaron a haber formaciones, a juntarse gente de verdad para decir, vamos a tener un repertorio y vamos a tocarlo. Eso ahora nos parece una cosa indispensable, pero antes no era tan normal, ¿no? Y entonces, desde esos primeros momentos en que la gente empezó a tocar en los escenarios, empezó a grabar los primeros discos de folk, vamos a decir, renovado, en esos vinilos, a mí me contaba el director que el primer disco tenías que ir a grabarlo a Madrid. Se fueron a grabarlo a Madrid y grabarlo en un día. Y grabarlo en un día ahora mismo es una cosa que dices, bueno, no, esto no se puede hacer. Se puede hacer, pero te sale mal, ¿no? Bueno, pues esta gente lo hacía así. Entonces, claro, de lo que se hacía antes a lo que es ahora, que tienes unos estudios de grabación maravillosos, que puedes hacer las grabaciones en tu casa, que puedes grabar cada uno en su casa con su home studio. Es que, claro, ha cambiado muchísimo. Y en los escenarios, aunque básicamente es lo mismo, que es al final una comunicación entre el grupo y la gente que se está viendo, pues ha cambiado mucho en cuanto a la gente cómo va, si se conoce tus canciones, o si no conoce, cómo lo recibe, ¿no? En fin, es un cambio. Podemos decir a mejor, ¿no? Hay avances. Bueno, es diferente. Es diferente. Es diferente, supongo. Yo tampoco he vivido esas épocas de hace 40 años. Pero entiendo que sí, que está más profesionalizado también. Y eso, pues al fin y al cabo, también da unas mejoras, ¿no? Para toda la gente que está tocando ahora mismo en bandas y está empezando. Pues antes, ahora es difícil. Antes lo era un poquito más. Eso sí es verdad. Sigue siendo difícil, Ana, pero para potenciar la música aquí en Extremadura, ¿qué crees que se debería hacer desde los gobiernos? Porque algo se puede hacer, ¿no? Hombre, se pueden hacer muchas cosas, desde subvenciones, que por supuesto las hay, pero bueno, pues siempre se puede dar un poquito más de apoyo a facilitar locales de ensayo, a facilitar que haya lugares donde tocar, festivales, etcétera. Tenemos, pero siempre se puede hacer un poquito más, ¿no? Y también que se pueda respetar y que se pueda facilitar al profesional de la música, tanto encima de un escenario como debajo de un escenario, porque hay mucha gente ligada a este mundo, que que tengan unas prestaciones sociales buenas, que, en fin, se pueden hacer muchas cosas porque es un grupo muy, muy precario, ¿no? Es verdad que es una actividad muy precaria y si se le da un poquito más de facilidad, siempre será mejor. Y como componente de un grupo como Acetre, ¿consideras que potenciar estas tradiciones extremeñas tan nuestras es fundamental, no es necesario que siga perdurando en el tiempo, ¿no? Sí, claro, pero bueno, porque yo creo que la gente requiere todo tipo de músicas, ¿no? Y
E igual que, vamos, yo veo el mismo valor a la gente que hace trap o reggaetón o rock o mil cosas como a gente que hace folk. Hay muchísimas personas en Extremadura que lo hacen. Y no solo en grupos, ¿no? Hay muchísimos grupos. Está en Berea, está Mansaborá, está Manatel Folk, está mucha gente. Pero también hay gente que está tocando en asociaciones, en grupos de mucha gente, en pueblos, en las tradiciones, yo qué sé, pues hablábamos de Jarramplas antes y Piornal, pues en Piornal hay muchísima gente que toca, pero jovencilla, que está tocando, que está cantando por las calles y que es flipante como lo viven. Bueno, pues es que esa música tiene que seguir, Claro. va a seguir. Tiene que seguir, ¿no? Ana, un folk extremeño con tintes portugueses que habéis llevado a otros países del mundo, ¿no? Y no solo Portugal, ¿verdad? Sí. Sí, el grupo ha estado en un montón de sitios. Ha estado, bueno, por supuesto en Portugal, ha estado en Francia, en Suiza, en Cuba, en Alemania. Y eso ha sido en concierto. Y luego sí que es verdad que, bueno, pues gracias a las redes sociales y a internet y todo esto, pues claro, vamos viendo dónde se escucha, ¿no? Importante, ¿no? Para Claro. un tipo de música que, bueno, que Sí, tradicionalmente no se escucha demasiado, que Ujú. la gente joven se centra en el reggaetón o el pop, el folk. Sí. El folk no es tan escuchado, pero Claro, pero bueno, es que la música es tan abierta que tú puedes mezclar todo, ¿no? Que tú puedes, que a lo mejor tú piensas que el folk es una cosa antigua y pasada de moda y sin embargo cosas que estás escuchando que tú piensas que son modernísimas, ¿de dónde vienen? Pues probablemente vienen del folk y vienen de las raíces y hay que verlo. Por eso está guay intentar que esa gente que está escuchando música a través de Spotify, a través de redes de ese tipo, que pueda investigar en otras cosas, ¿no? Y a lo mejor, bueno, descubren cosas sorprendentes. como a Cetre, ¿no? Como escuchar a Bueno. Cetre pueden sorprenderse. Sin lugar a dudas Sí. se sorprenderán, ¿no? Porque es diferente. Yo creo que hay que empezar por un sitio. A lo mejor si tú escuchas a Cetre y te llama la atención 2 o 3 cosas, ya tienes el punto de partida para empezar a hacer otras cosas, ¿no? Y a escuchar otras músicas, que es lo importante realmente. Es lo Y importante. con tantos países que habéis recorrido, entiendo que tenéis muchísimas anécdotas que contar, ¿no? Pues hay anécdotas hay, yo qué sé, desde, no sé, contaban, yo esto no lo viví, pero bueno, a mí me contaban que una de las cantantes, creo que fue en la Expo de Alemania, de Hannover, pues se dejó un neceser en el aeropuerto, por allí olvidado, ¿no? Y entonces, cuando quisieron ir a por él, había montado todo un dispositivo policial porque pensaban que era un paquete bomba. No te creo. Sí. Y entonces, bueno, tuvo que hacer mil cosas para decir, no, que son mis maquillajes y mis perfumes y mis cosas. Cosas así, bueno, como esa tan grande, ¿no? Pero de ese tipo, sí. se Madre mía, cuenta. ¿paralizaste o paralizaron Sí. tus compañeros Sí. el aeropuerto En de el Alemania? aeropuerto, sí. Cosas así que dices, bueno, vale. O instrumentos que se te olvidan, tienes que pedirle a gente o mil cosas. Mil cosas, sí. Supongo que en Acete sois una pequeña, gran familia. Cada concierto y cada viaje es una convivencia, ¿no? Lo pasamos fenomenal, la verdad. Lo pasamos bien. Sí, porque, bueno, nos gusta lo que hacemos. Y eso es lo más nos importante, gusta. ¿no? Sí, la cosa es que te guste lo que hagas, o sea, para cualquier cosa, para música o para cualquier cosa. Y al final eso te da una unión que lo que hace es que, bueno, pues que luego encuentres otros puntos de afinidad, ¿no? Y nosotros la verdad es que nos reímos muchísimo. ¿Qué te voy a decir otra cosa? Nos reímos un montón porque, bueno, nos gusta. Ana, dime una canción que no sea de Acete, pero sí tenga mucho vínculo con Extremadura. Pues yo te diría 2. Bueno, te diría muchas, pero te diría 2. Dime dos. Mira, te digo, una, Flor de Jara, de Luis Pastor, que aunque no habla de Extremadura exactamente, no dice la palabra Extremadura, Pero sí de pero la lo esencia, describe, la describe y es maravillosa para la gente que le guste el folk de autor. Y
Y bueno, y si no lo habéis escuchado, hace creo que 5 o 6 años los niños de los ojos rojos hicieron una versión del Candil y del himno de Extremadura que tocaron en la entrega de medallas del Día de Extremadura. Y es brutal. Y yo creo que ahí se puede expresar todo. Es una canción de amor a Extremadura y de queja por las cosas que nos faltan. Y es muy chula, esa la podéis escuchar. Muchísimas gracias, a nosotros nos gusta el folk, esperemos que a todos los extremeños que nos estén escuchando les guste el folk. Escuchen a Cetre, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias. Hemos pisado pueblos de todos lados, en todas partes de arte acompañados por Galisteo en la Sierra de Gata, vino franqueado por la Ruta de la Plata. Pasamos por el Gordo, Descuesta y Albalá, Guadalupe, Torremocha, Coria y Navalmoral. Lo bien que se portaron en Portaje y el Casar, Jerez de los Caballeros, el Mendralejo y Portugal. ¡Que viva Extremadura, sí! ¡Venga a levantarse un poco arriba esa gente! ¡Vámonos! Son muchos los pueblos, los tuyos quedan atrás. Toda una experiencia ahora que ya hemos estado en parte. Somos fiesta al DF, toda nuestra pasión crece, dándole a nuestra gente todo lo que se merece. Pero tenemos que partir, duro el camino a seguir. Solo podemos decir, sin miedo al porvenir, bueno lo que recibí es un placer sentir. Y dónde estaremos no se puede predecir, pero debo volver, mucho camino por ver. Regreso a la comarca, lo bien que lo he pasado, como hemos disfrutado. Regreso a la comarca, pero debo volver, mucho camino por ver. Regreso a la comarca, lo bien que lo he pasado, como hemos disfrutado. Regreso a la comarca. Venga mi gente de Extremadura. Como bien sabéis, estamos celebrando el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía y en estos 40 años Extremadura se ha transformado, por ejemplo, las comunicaciones, la sanidad o también en la integración laboral y social de las personas con discapacidad. O eso dicen al menos. Para comprobarlo, aquí nos acompaña hoy Susana Mangut, es periodista, compañera y lo primero, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes o buenos días, buenas noches a todos, encantada de estar aquí. Lo primero que quería preguntarte es si hemos avanzado en esa integración social y laboral en Extremadura. Bueno, yo siempre digo que estamos en medio de la senda, ¿no? Sí que hemos hecho muchas cosas y si miramos atrás seríamos injustos a la hora de, pues eso, de decir que no se ha hecho nada porque se han hecho muchísimas cosas. Antes lo comentábamos, ¿no? Antes de empezar, pues eso, vemos a muchísima más gente con discapacidad trabajando, integrada en la sociedad, y vemos también a mucha más gente concienciada que trata a esas personas como lo que son, como ciudadanos de pleno derecho. Pero también digo que estamos en el medio porque nos queda mucha senda por recorrer. Por ejemplo, has hablado antes de las comunicaciones, el tema de los viajes, el tema de, bueno, pues eso, de tantas y tantas cosas, el tema de la accesibilidad. En fin, todavía nos queda mucho por hacer, pero sí que hemos avanzado. Así que ahí en el medio podemos decir que estamos. Estamos en el medio. Para que lo entienda la gente que nos está viendo, ¿qué capacidad de visión tienes tú? Pues yo tengo un 0,2%. Por el ojo izquierdo veo formas, colores, siluetas, es por el que me manejo. Y por el derecho solamente veo la luz. Tengo glaucoma congénito y esa es la enfermedad que me causa esta discapacidad visual. ¿Y esa discapacidad no te ha impedido trabajar como periodista, que es lo que eres, y tienes una larga trayectoria? Sí, lo que pasa es que lo de larga trayectoria, antes te lo decía, digo, ay madre, eso es verdad, echa una a la vista atrás, nunca mejor dicho lo de la vista, ¿no? Unos añitos, Susana. Unos añitos nada más, y dices tú, ostras, que llevo desde el 2000 metida en los medios y llevo muchos años. La verdad que se me han pasado muy, muy rápido y eso significa pues que han sido buenos años. Yo tengo que decir que es verdad que lo mío es vocacional, que a mí me encanta mi profesión, que soy periodista por encima de todo y esté donde esté siempre lo seré, pero es cierto también que me siento muy querida
por la ciudadanía, pero sobre todo y ante todo por mis compañeros, por vosotros. Y no es peloteo, es cierto. O sea, yo he tenido un apoyo siempre fundamental de todos los compañeros, tanto de mis medios que he estado trabajando, como del resto de los compañeros, siempre. Y eso lo diré donde sea, porque es cierto. Y ahora por las tardes, en Canal Extremadura, por las tardes te podemos ver en el programa. Eres reportera, pocas reporteras con discapacidad en la visión pueden decirlo. Alguna hay y ha habido y espero que habrá, pero es verdad que somos una minoría. Aquí en Extremadura solamente estoy yo y bueno, pues yo trabajo actualmente como agente vendedor de cupón de la ONCE y colaboro efectivamente en el programa 2 de tarde con directos, con reportajes. Entonces, bueno, es un nuevo reto porque mi medio, quienes me conocéis lo sabéis, es la radio. De hecho es el medio ciego, como yo le llamo, pero la tele siempre, precisamente por no ser mi medio, te da esa especie de mariposa en el estómago, ¿no? De la dificultad que significa estar en un medio visual cuando no se ve y sobre todo el reto que significa también hacer reportajes en directo. Entonces estoy en 2 de tarde, encantadísima de estar con todos mis compañeros y también pues con toda la gente que me atiende a la hora de hacer esos directos una vez a la semana. Y tú, Susana, en lo personal, ¿cómo has notado la sociedad? ¿Ha evolucionado también la mentalidad de la sociedad? Muchísimo. Falta un montón todavía por hacer, como siempre digo, ¿no? Porque además hay que ser autocrítico. Una sociedad autocrítica yo creo que es una sociedad que avanza, con lo cual eso es clave, ¿no? Pero sí que lo he notado mucho. Yo ahora, por ejemplo, por las mañanas cuando estoy en el kiosco allí en el hospital, en el Perpetuo Socorro, vendiendo cupón, pues viene alguien y te dice, ay, tú eres la de la tele, ¿no? Y a lo mejor ya no se le ocurre pensar, ay, no, ¿y si no ves cómo trabajas en la tele o cómo...? Hombre, si te lo preguntan es de una manera mucho más natural, ya no hay ese reparo, no esa pantalla de ay, pues cómo lo puedes hacer o cómo, bueno, pues lo ven normal y te ven por la mañana haciendo tu trabajo y bueno, y por la tarde pues te ven allí y a lo mejor también es verdad que lo que nosotros transmitamos también tiene mucho que ver, porque ya te digo, yo a los invitados pues les digo, mira, pues yo no veo, entonces si hay algo que me tiene que explicar en directo, yo misma en el propio directo le digo cómo tiene que hacer. Porque además de un trabajo excepcional como reportera, también estás trabajando en la visibilización, ¿no? de la discapacidad. Bueno, yo creo que lo hacemos casi sin darnos cuenta, porque pienso que a mí, por ejemplo, recuerdo que precisamente ahora que estáis con el tema del estatuto, pues yo me considero una de las niñas de la integración, ¿no? Y yo recuerdo cuando llegué a Extremadura, de mi colegio de 11, donde hice primero y segundo de hoy primaria, que ya sabía leer y escribir en braille, cosa que ahora ya no hay que salir de Extremadura para que ninguno de nuestros niños sepa leer y escribir en braille, ¿no? Antes las cosas eran muy diferentes. En eso también se ha avanzado. Claro, se ha avanzado y lo que te decía es que, por ejemplo, algún profesor, cuando yo terminaba una etapa escolar, me decían, es que yo te habré enseñado, pero yo también he aprendido mucho de ti. Entonces ahí era cuando a ti te hacía te hacía como un chip, ¿no? Y decías, vale, yo he enseñado, pero yo no me he dado cuenta. Pues esto es lo mismo. Tú a una persona le explicas, pues no sé, cómo tiene que agarrarte, cómo tiene que guiarte, o yo qué sé, o cualquier cosa, ¿no? Que para ti es cotidiana y esa persona la ha aprendido. Entonces, realmente pienso que aunque nosotros siempre se nos dice, ay, sois ejemplo, pero realmente no. Yo creo que somos un ser vivo, un ciudadano, ¿vale? Que lo que hace es vivir y sobrevivir. Y entonces es verdad que como la mayoría de las cosas, vosotros algunas no las hacéis como de esa manera, pues entonces se aprende. Pero no porque nosotros seamos angelicales, ni ejemplos, ni nada. Simplemente porque somos un ciudadano y lo que estamos es intentando hacer lo mismo o llegar al mismo sitio realmente, ¿no? Entonces... Y hablando de supervivencia, Susana, cuando paseas por las aceras, cada vez hay más bancos, farolas, bicicletas... y vallas... un montón de obstáculos para vosotros, sí. Que al final eso influye en vuestra supervivencia, digámoslo así a grosso modo. En el día a día, claro, sí, sí. La verdad que... La gente se presta también a... Sí, la gente siempre ayuda, además a la gente le encanta ayudar, le encanta. De hecho, volvemos a lo mismo, es una simbiosis, ¿no? Es como una especie de tándem entre la sociedad... En general, yo creo que todos podemos ayudarnos a todos. La gente te ve y sabe que tú no ves bien
y cuando vas a llegar a una valla o a algún sitio te lo dice, o cuando sabes que estás cruzando o vas a cruzar y tienes dudas te lo dice, o en fin, que te ayuda, ¿no? Te ve que estás buscando una mesa o una silla en un bar, en una terraza, y te ayuda rápidamente, se suelen levantar o ayudarte. Luego hay de todo, hay gente que a lo mejor, en mi caso por ejemplo, que no soy ciega total, pues hay gente que no sabe lo que ves y lo que no ves, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Pero mira, yo te digo, esta mañana, por ejemplo, estando en el kiosco, ha venido un matrimonio mayor a comprar cupón y luego me han dicho que si les podía hacer un favor. Entonces yo he dicho, sí, claro, por supuesto. O sea, ya como a todo el mundo, a mí me gusta sentirme útil, ¿no? Y era porque tenían el teléfono en una tarjeta de su taxista, pero no tenían móvil. Y necesitaban que alguien marcase el teléfono del taxista para que el taxista les viniera a buscar. Entonces, ese simple hecho, yo he dicho, bueno, yo he sido útil para otra persona. O sea, no se trata de que seamos unos los pobrecitos a los que hay que ayudar constantemente, sino que creo que todos nos tenemos que ayudar. Porque, por ejemplo, en el móvil, Susana, ¿tienes algún tipo de aplicación que te hace una lectura de lo que ves en la pantalla? Sí, nosotros el móvil, las personas con baja visión o con discapacidad visual, tenemos un lector de pantalla. En el caso de Apple, por ejemplo, tenemos un lector de pantalla que se llama VoiceOver, que lo que hace es reproducir en voz los textos de la pantalla, es decir, los WhatsApp, todos los textos de documentos, los emails. El modo gestual en que nos movemos es diferente. Nosotros nos movemos con un doble clic en lugar de con un solo toque. Y entonces así, lo que pasa que todavía nos encontramos con muchísimas dificultades a la hora de entrar en páginas web que tienen formato muy visual, o con redes sociales como Instagram, ¿no? Que ahora es una red social tan utilizada, aunque se está perfeccionando constantemente en las actualizaciones, porque para eso trabaja el Grupo Social 11, ¿no? Para intentar que todo este tipo de errores se vayan subsanando, pero claro, todavía nos cuesta todo lo visual, pues para nosotros es inaccesible, ¿no? Y Susana, hablando del estatuto, que es el motivo por el que nos encontramos aquí, ¿qué modificarías del estatuto? ¿Qué incluirías? Pues, hombre, yo que me considero igual que los de toda mi generación. Hablábamos antes de la edad, ¿no? Que yo te decía, pues tengo 46, pues tú imagínate, si hace 40 años, pues ya hace 6 años estaba iniciando el camino hacia la integración. Yo empecé mis estudios porque tuve que hacerlo así en un colegio apartada de mis padres. Obviamente gracias a la ONCE, porque siempre lo diré, mi casa siempre es la ONCE, por eso ahora que estoy vendiendo siempre digo que le estoy dando a la ONCE un poquito de todo lo que ella me ha dado, porque la ONCE es muy grande, ¿no? Y entonces, bueno, fue ese estatuto y la forma que estaba tomando nuestra Extremadura de hace 40 años la que me trajo aquí, porque yo estudiaba en Madrid los 2 primeros años de cole, ¿no? Y me vine y yo me acuerdo que hablaba de esa palabra. Yo oía con 6 años, 7, una palabra en mi familia mucho, que era integración. Yo decía que integración debe ser una palabra súper importante porque todo el mundo está hablando, porque si la integración, porque van a poner colegios de integración. Y yo decía, ¿integración? ¿Qué será eso? Y para mí la integración significaba que me iba a ir a mi casa. O sea, que iba a dejar de estudiar en un internado con niños ciegos, que tengo grandes amigos, por supuesto, pero que iba a estar en mi casa, en mi barrio, en mi cole, en el Colegio Moctezuma de Cáceres, que fue el primer colegio, uno de los pioneros en la región. Entonces, yo me quedaría con esa palabra, con la palabra integración, y la pondría en mayúsculas en el estatuto, precisamente porque el extremeño, como tal, para mí es una persona con pocos recursos a lo mejor económicos, infraestructurales. Tenemos un tren indigno absolutamente, y más para las personas que no tenemos otros recursos, porque claro, muchos de los que nos están viendo tendrán un coche en su casa, pero yo no lo tengo. Si no tengo un tren no puedo llegar al sitio. Si no tengo un medio público, no puedo llegar. Entonces, pese a todo eso que tenemos, pese a que a veces nos sentimos los últimos, que somos lo más mediocre, pues yo diría que el extremeño es una persona que con todo eso, es enorme a nivel social, porque es solidario y empático como pocos en ese sentido. Entonces creo que la palabra que tiene que de alguna manera reinar o que subrayarse en nuestro estatuto es esa que yo oía tanto de pequeña, la palabra integración, ¿no? Porque realmente somos integradores a lo largo de nuestra historia, y en estos 40 años pues lo estamos siendo cada vez más. Pues ojalá esa integración se consiga
corto plazo y las personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida totalmente plena. Muchísimas gracias, Susana. De nada, gracias a vosotros por contar conmigo. Extremadura, como expresión de su identidad regional histórica y por voluntad democrática de los extremeños, se constituye en comunidad autónoma dentro de la unidad de la nación española, de acuerdo con la Constitución y con el presente estatuto, que es su norma institucional básica. La comunidad autónoma de Extremadura, a través de sus instituciones, asume el ejercicio de su autogobierno regional, la defensa de su propia identidad y de sus valores, así como la mejora y promoción del bienestar de los extremeños. Estatuto de Autonomía de Extremadura. Título preliminar. Artículo 1.